Imagina que un día entras a clase de matemáticas y el profesor te dice: hoy vamos a hablar del teorema de la bola peluda. ¿Perdón? ¿De la qué? O te dice que un mono con una máquina de escribir podría redactar todas las obras de Shakespeare. ¿Estamos en una clase de matemáticas o en un concurso de chistes? Pues sí, estos nombres existen y no son un invento de algún matemático con demasiado tiempo libre. Son teoremas matemáticos reales, con implicaciones profundas en el mundo de la ciencia. Y algunos de ellos han cambiado por completo nuestra forma de entender el universo. Pero, ¿de dónde salen estos nombres tan extraños? ¿Quién decidió llamar bocadillo de jamón a un teorema? ¿Y qué tiene que ver una bola peluda con las matemáticas? Y lo mejor de todo es que muchos de estos teoremas tienen aplicaciones en la vida real. Desde por qué la tostada siempre cae por el lado equivocado, hasta cómo dividir un bocadillo de la forma más justa posible. Algunos parecen bromas, pero tienen más sentido del que imaginas. Así que prepárate, porque en los próximos minutos vamos a descubrir los teoremas matemáticos con los nombres más locos que existen. Algunos te van a hacer reír, otros te van a volar la cabeza y otros son tan increíbles que no vas a creer que sean reales. ¿Listo? Pues empecemos con el primero, el famoso teorema de la bola peluda. Imagina que tienes una pelota peluda en las manos. ¿Puedes intentar peinarla con un cepillo, con las manos o con lo que quieras? Pero hay un problema. No importa cómo lo hagas, siempre habrá un remolino o un punto donde el pelo quede desordenado. Es imposible peinarla completamente lisa. Y no es solo una observación curiosa, es un teorema matemático probado y verificado, el famoso teorema de la bola peluda. Pero espera, ¿qué hace un teorema con un nombre tan raro en el mundo de las matemáticas? Pues bien, este resultado dice algo increíble. No puedes peinar un campo de vectores sobre una esfera sin que haya al menos un remolino o un punto cero. O dicho de otra forma, si intentas peinar la Tierra sin dejar torbellinos en el viento, es matemáticamente imposible. Pero lo más sorprendente es que este teorema no solo es una curiosidad visual, tiene aplicaciones en física, meteorología e incluso en informática. De hecho, gracias a este teorema, sabemos que en cualquier momento del día debe haber un punto en la Tierra donde no haya viento en absoluto. Sí, lo que estás escuchando. En este mismo instante existe un lugar en el planeta donde el aire está completamente en calma. Y no es por magia, sino por matemáticas. Pero claro, este no es el único teorema con un nombre raro. Si te ha sorprendido la bola peluda, espera a escuchar el siguiente, porque ahora vamos a hablar de comida. Y no es una broma. El siguiente teorema se llama el teorema del bocadillo de jamón. Y lo más increíble es que demuestra que si tienes un bocadillo con jamón y queso, siempre puedes cortarlo en dos mitades exactas con un solo corte. ¿Cómo es posible? Ahora lo veremos. Imagina que tienes un bocadillo en la mesa, pan, jamón y queso. Si te dieran un cuchillo y te pidieran que lo cortes exactamente en dos mitades iguales, parece fácil, ¿no? Pero, ¿y si te digo que no importa cómo estén colocados los ingredientes, siempre existe un corte perfecto que divide todo en dos partes iguales?
Pues sí, esto es lo que demuestra el famoso teorema del bocadillo de jamón. También se conoce como teorema del sándwich, y aunque su nombre suena a broma, es un resultado matemático muy serio. Dice que si tienes tres objetos en el espacio, como el pan, el jamón y el queso, siempre existe un único plano que los divide en dos partes con la misma cantidad de cada ingrediente. ¿Y por qué es esto interesante? Bueno, no se trata solo de hacer bocadillos equilibrados. Este teorema es una extensión del famoso teorema del valor intermedio y tiene aplicaciones en geometría, computación e incluso en economía, donde se usa para dividir recursos de forma justa. Pero lo más curioso de todo es que esto no se queda en tres dimensiones. Se puede generalizar a cualquier número de dimensiones. Así que, en teoría, si viviéramos en un universo de 4 dimensiones, también podríamos cortar un bocadillo hiperdimensional en mitades perfectas. ¿Te ha sorprendido esto? Pues agárrate, porque el siguiente teorema es aún más loco. ¿Qué pasaría si juntáramos un grupo de monos con máquinas de escribir y los dejáramos teclear para siempre? Suena absurdo, pero hay un teorema matemático que asegura que, si les damos suficiente tiempo, acabarían escribiendo todas las obras de Shakespeare. Y lo más increíble es que es cierto. Ahora te lo explico. Imagina una habitación llena de monos. No uno, ni dos, sino infinitos monos. Cada uno con su propia máquina de escribir, tecleando al azar. Golpean las teclas sin ningún sentido, sin saber lo que están escribiendo. Ahora detente un momento y piensa en esto. Si les damos tiempo infinito, en algún momento uno de esos monos escribirá letra por letra una obra completa de Shakespeare. Ser o no ser, Romeo y Julieta, Hamlet, todo, absolutamente todo, aparecería en sus textos tarde o temprano. Pero no solo las obras de Shakespeare, sino cualquier libro que ya esté escrito, que se está escribiendo y que se escribirá. Cualquier cosa que se pueda escribir en el mundo, tu nombre, tu teléfono, tu cuenta bancaria, cualquier cosa, la acabarían escribiendo estos monos. Por extraño que parezca, esto es un teorema matemático real y se basa en la teoría de la probabilidad. Se llama el teorema de los infinitos monos y aunque suene como una locura, lo que dice es que si tienes una cantidad infinita de intentos, cualquier secuencia finita de letras terminará apareciendo tarde o temprano. Piensa en esto. Si dejas que un mono pulse teclas al azar durante suficiente tiempo, las combinaciones de letras que produce acabarán formando todas las frases posibles en todos los idiomas. Matemáticamente, la probabilidad de que no lo haga es cero. Puede tardar años, miles de años o incluso millones de años, pero acabará ocurriendo. ¿Y esto tiene aplicación en la vida real? Pues sí. Este teorema es un concepto fundamental en el estudio de la probabilidad, la entropía y los sistemas caóticos. Se usa en criptografía, en generación aleatoria de datos y hasta en estudios sobre la evolución y la genética. Ahora bien, si crees que este teorema es raro, espera a escuchar el siguiente, porque ahora vamos a hablar de un hotel muy especial. Un hotel que aunque esté lleno, siempre tiene espacio para un nuevo huésped. Suena imposible, ¿verdad? Pues bienvenido al Hotel Infinito de Hilbert. Ahora mismo te lo explico. Imagina que llegas a un hotel
después de un largo viaje. ¿Estás cansado? Solo quieres una habitación para descansar, pero el recepcionista te dice que el hotel está completamente lleno. No hay una sola habitación libre. Sin embargo, después de pensarlo un segundo, sonríe y dice: no hay problema, podemos hacer espacio para ti. ¿Cómo es eso posible? Si todas las habitaciones están ocupadas, ¿cómo pueden hacerme sitio? Bienvenido al Hotel Infinito de Hilbert, un lugar donde las reglas de la lógica parecen romperse. Este hotel imaginario tiene infinitas habitaciones numeradas: 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta el infinito. Y aunque todas las habitaciones estén ocupadas, siempre se puede hacer espacio para un nuevo huésped. ¿Cómo? Muy sencillo. Cada persona en el hotel se mueve a la siguiente habitación. El huésped de la habitación 1 se va a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4, y así sucesivamente. De este modo, la habitación 1 queda libre para el nuevo visitante. Pero aquí viene lo realmente loco. Supón que en lugar de un solo huésped, llega un autobús con infinitos nuevos visitantes. ¿Aún podemos hacerle sitio? Pues sí. Solo hay que pedirle a cada persona en el hotel que se mude a la habitación con el doble de su número actual. Es decir, el de la 1 va a la 2, el de la 2 a la 4, el de la 3 a la 6, y de esta forma todas las habitaciones impares quedan libres para los nuevos huéspedes. Este experimento mental fue propuesto por David Hilbert y lo que demuestra es una propiedad fascinante del infinito. Los conjuntos infinitos no se comportan como los números finitos. En matemáticas, este concepto es clave en la teoría de los números transfinitos y en el estudio del infinito de Cantor. Pero si crees que esto es extraño, el siguiente teorema te va a dejar aún más confundido, porque ahora vamos a hablar del movimiento más errático y caótico que existe, el teorema del borracho. ¿Qué tiene que ver la embriaguez con las matemáticas? Pues ahora mismo te lo explico. Imagina a alguien que ha bebido demasiado y trata de caminar por la calle. Da un paso a la derecha, luego a la izquierda, luego otro adelante, luego dos hacia atrás, y sigue así, moviéndose de manera completamente aleatoria. Ahora pregúntate, ¿este borracho logrará alejarse mucho de donde empezó o terminará regresando al mismo sitio? Esto es exactamente lo que estudia el teorema del borracho, que en realidad es una forma visual y sencilla de entender lo que los matemáticos llaman caminatas aleatorias. Y lo que dice es algo fascinante. Si un borracho camina al azar en una dimensión o en dos dimensiones, como si estuviera en una esfera o en un plano, entonces, tarde o temprano, regresará al punto donde empezó. No importa cuánto tiempo pase, es prácticamente seguro que volverá. Pero aquí viene la parte sorprendente. Si en lugar de 2 dimensiones pasamos a 3, como si el borracho estuviera caminando en el aire en todas direcciones, el resultado cambia por completo. En 3 dimensiones, sí existe la posibilidad de que nunca regrese a su punto de partida. En otras palabras, un borracho que camina por la calle, tarde o temprano, volverá a su punto de inicio. Pero un borracho que camina en el espacio infinito como si volara, puede perderse para siempre. Este teorema tiene aplicaciones en muchas áreas inesperadas, como la física cuántica, la biología y la economía. Por ejemplo, se usa para modelar cómo se difunden moléculas en un gas, cómo se propagan rumores en una red social o incluso cómo fluctúan los precios de la bolsa. Pero lo mejor de todo es que no es el único teorema con borrachos involucrados,
porque ahora vamos a hablar de su versión aún más extrema, el teorema del mono borracho. ¿Qué pasaría si un mono no solo caminara de forma aleatoria, sino que también estuviera borracho? La respuesta, sin duda, te va a sorprender. Si el teorema del borracho ya te pareció extraño, espera a conocer su versión aún más caótica, el teorema del mono borracho. Imagina que en lugar de una persona tambaleándose de un lado a otro, ahora tenemos un mono borracho trepando por un árbol. Pero este mono no solo camina sin rumbo fijo, también puede saltar en cualquier dirección y a cualquier distancia. Esto es lo que en matemáticas se conoce como una caminata aleatoria con saltos variables, y lo que se ha descubierto es que el comportamiento de este mono borracho es completamente impredecible. En algunos casos podría acabar dando vueltas sin alejarse demasiado. En otros podría desaparecer en la lejanía sin jamás volver. Y lo más sorprendente es que este modelo es clave en muchas áreas científicas y tecnológicas. Por ejemplo, se usa en inteligencia artificial y machine learning para entrenar algoritmos de aprendizaje automático. También aparece en modelos de tráfico en redes de telecomunicaciones y hasta en estudios sobre el movimiento de los animales en la naturaleza. Así que sí, aunque suene ridículo, el teorema del mono borracho no es solo una broma matemática, es una poderosa herramienta para entender el azar en sistemas complejos. Pero si crees que este teorema es curioso, el siguiente te hará ver los mapas de una forma completamente distinta, porque ahora vamos a hablar del famoso teorema de los 4 colores, un resultado que asegura que sin importar cuán complejo sea un mapa, siempre se pueden usar solo 4 colores para colorearlo sin que 2 regiones vecinas tengan el mismo color. Suena simple, pero la historia detrás de este teorema es increíble. Te la cuento ahora. Imagina que tienes un mapa con muchos países o regiones y quieres colorearlo. Hay una regla: 2 regiones que compartan frontera no pueden tener el mismo color. Ahora la pregunta es, ¿cuántos colores necesitas como mínimo para asegurarte de que siempre puedes colorearlo correctamente, sin importar qué tan complicado sea el mapa? Podrías pensar que tal vez se necesitan 10, 20 o incluso más colores para algunos mapas extremadamente enredados. Pero aquí viene la sorpresa. Con solo 4 colores es suficiente para cualquier mapa del mundo. Sí, cualquier mapa que puedas dibujar en un plano puede colorearse con solo 4 colores, sin que 2 regiones adyacentes tengan el mismo color. Este resultado, conocido como el teorema de los 4 colores, fue conjeturado en 1852 por Francis Guthrie, un estudiante de matemáticas que intentaba colorear un mapa de Inglaterra. Pero aquí viene lo más increíble: nadie pudo demostrarlo durante más de 120 años. Los matemáticos intentaron de todo, pero no lograban encontrar una prueba definitiva. Finalmente, en 1976, el teorema fue demostrado, usando una computadora. Fue la primera vez en la historia que un teorema matemático se demostró con la ayuda de un programa que verificó miles de casos posibles. Esto generó un gran debate en la comunidad matemática. ¿Una prueba asistida por computadora es realmente una prueba válida? ¿Podemos confiar en una máquina para resolver problemas matemáticos? Hoy en día, el teorema de los 4 colores sigue siendo un resultado fundamental en la teoría de grafos y la computación,
con aplicaciones en el diseño de redes, cartografía y optimización. Pero espera, porque si crees que este teorema es curioso, el siguiente te hará cuestionar algo aún más cotidiano. Seguro que alguna vez se te ha caído una tostada. Y sí, siempre parece caer por el lado de la mantequilla. ¿Es solo mala suerte o hay matemáticas detrás de este fenómeno? Te presento la ley de la tostada de Murphy. Ahora mismo lo entenderás. Seguro que te ha pasado más de una vez. Estás desayunando, te preparas una tostada con mantequilla y de repente se te cae de la mano. Y siempre parece caer por el lado de la mantequilla. Es como si el universo tuviera algo en tu contra. Pero, ¿es solo mala suerte o hay matemáticas detrás de esto? Pues resulta que hay un estudio serio sobre este fenómeno. Se conoce como la ley de la tostada de Murphy y explica que no es una cuestión de superstición, sino de física y probabilidad. La clave está en 3 factores: la altura a la que se cae la tostada, la velocidad de rotación y la resistencia del aire. Cuando una tostada se cae de la mesa, normalmente empieza a girar sobre sí misma, pero la altura de la mesa es demasiado baja para que complete una vuelta entera antes de llegar al suelo. Como resultado, casi siempre cae boca abajo. Pero hay más. Un grupo de científicos del Reino Unido llevó a cabo más de 20.000 experimentos para estudiar el fenómeno. Y efectivamente, encontraron que en la mayoría de los casos, la tostada cae por el lado de la mantequilla, concretamente en un 62% de las ocasiones. Lo mejor de todo es que esto tiene aplicaciones en ingeniería, biomecánica y robótica, porque ayuda a entender cómo rotan los objetos al caer. Eso sí, tenemos que aclarar una cosa. La ley de la tostada de Murphy no es un teorema matemático, no es algo que se vaya a verificar siempre bajo las mismas condiciones. Por eso se llama ley. Las leyes están más relacionadas con la física y son elementos físicos que ocurren siempre o que suelen ocurrir casi siempre. Entonces, aunque esté en esta lista de teoremas de nombres graciosos, queremos aclarar que no es un teorema en sí. De todas formas, la próxima vez que se te caiga una tostada y caiga por el lado de la mantequilla, no culpes a la mala suerte, culpa a las matemáticas. Pero aún no hemos terminado, porque el último teorema de nuestra lista combina 2 cosas que a todos nos gustan: pizza y matemáticas. Y lo que dice es que si la partes de cierta manera, tú y tu amigo pueden acabar con la misma cantidad exacta de pizza, sin importar cómo hayan sido los cortes. Parece magia, pero no lo es. Es el teorema de la pizza. Ahora te lo explico. Imagina que tienes una pizza delante de ti. Estás con un amigo y queréis repartirla de manera justa. Pero hay un problema. Alguien ya la ha cortado de forma extraña, con porciones de diferentes tamaños. Ahora la pregunta ¿es posible que, al ir cogiendo las porciones alternadamente, los dos terminéis con exactamente la misma cantidad de pizza? Sorprendentemente, la respuesta es sí, y no es magia, es matemáticas. Se llama el teorema de la pizza, y dice que si partes una pizza en un número impar de porciones, con cortes que pasan por el centro, 2 personas que se turnen para coger porciones de forma alterna acabarán con la misma cantidad exacta de pizza. ¿Cómo es esto posible? Pues todo se debe a la geometría de los cortes y a cómo se distribuyen las áreas de cada porción. Aunque parezca que algunos trozos son más grandes que otros, si el número de cortes es impar, al final las áreas se equilibran perfectamente
entre ambos comensales. Este teorema no solo es una curiosidad gastronómica, tiene aplicaciones en geometría, teoría de grafos y hasta en algoritmos computacionales. Y lo más interesante es que si el número de cortes es par en lugar de impar, el reparto ya no será exacto. Así que, si alguna vez quieres asegurarte de que nadie se lleva más pizza de la cuenta, ya sabes qué hacer. Corta la pizza en un número impar de porciones. Y con esto, llegamos al final de nuestra lista de teoremas con nombres locos. Pero después de todo lo que hemos visto, surge una pregunta. ¿Los matemáticos realmente tienen un sentido del humor especial? ¿O hay una razón más profunda detrás de estos nombres? La respuesta te sorprenderá. Después de recorrer estos teoremas, hay algo que queda claro. Los matemáticos no solo son genios del razonamiento, sino que también tienen un gran sentido del humor. Porque, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio llamaría teorema de la bola peluda a un resultado sobre campos vectoriales? ¿O teorema del bocadillo de jamón a un problema de geometría? Pero aquí está lo interesante. Estos nombres no son solo bromas, sino una forma de hacer que las matemáticas sean más accesibles y recordables. En un mundo donde muchos ven las matemáticas como algo frío y abstracto, estos nombres nos recuerdan que la creatividad también juega un papel clave en la ciencia. Y además, detrás de cada uno de estos nombres locos, hay resultados que han cambiado el mundo, desde la forma en que dividimos recursos hasta la teoría del infinito, pasando por la probabilidad, la física y la computación. Así que, la próxima vez que escuchas hablar del teorema del mono borracho o del teorema de los 4 colores, ya sabes que no se trata de chistes, sino de matemáticas que, aunque suenen absurdas, son completamente reales y fascinantes. Y ahora, dime en los comentarios, ¿cuál de estos teoremas te ha parecido más increíble? ¿Y conoces algún otro teorema con un nombre igual de loco? Déjamelo aquí abajo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal Matemáticas para Dormir para conocer más resultados curiosos de las matemáticas. Como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.